llama Daniel Ahumada, un federado de la zona de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba, diciéndonos que habían intentado usurparle el campo y él había resistido a esa usurpación, una usurpación ilegal. Nos cuenta su historia y además detectamos como entidad que no era el único caso, el de Daniel, sino que había otros casos de vecinos de él que habían sufrido lo mismo, que en realidad es gente que está en el negocio inmobiliario, es lo que nos relata la persona cuando nos llama, que usurpa los campos diciendo o argumentando que los ha comprado. Él nos manda toda la documentación que tenía referente a su campo puntualmente, que es una cesión de derechos hereditarios de parte de su abuelo, que fue el primer titular de las tierras, hacia su madre también está en el campo y es de las que resistió en su momento a la usurpación, y además, bueno, nos envía también los correspondientes recibos del RENSPA y otros instrumentos municipales que acreditaban que era su titularidad. En función de eso, como Federación Agraria, primero le brindamos asesoramiento técnico respecto de qué le correspondía, cuáles eran sus derechos, que por supuesto es una persona que hace muchísimos años, desde la década del 60, no tengo presente bien el año, pero que ellos están en esas tierras, que además la adquirieron legalmente, por una compraventa, que bueno, por supuesto que también como nos pasa con tantos otros casos, de productores muy pequeños y que no han obtenido su título mediante escritura pública como realmente corresponde y su registración, pasando las generaciones eso se va empeorando, digamos, una cuestión jurídica, porque no están las escrituras traslativas de dominio, no están las sucesiones hechas como corresponde hacerlas, entonces en los hechos sigue habiendo posesión, esa posesión se va convirtiendo cada vez más en precaria, y no hay un acompañamiento del Estado y de los Estados, porque acá interviene el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, y no hay un acompañamiento directo hacia los productores para poder regularizar esas situaciones. La gente sigue trabajando, le sigue poniendo el hombro al campo, saben que es de ellos, que lo producen para ellos y para su subsistencia, pero no se ocupan de estas cuestiones que, bueno, llegado el caso, como en este particular de Daniel Ahumada, saben de esta precariedad quienes intentan usurpar los campos de títulos y aprovechan de esa situación. Federación Agraria le brindó asistencia jurídica, por supuesto acompañamiento gremial a través de comunicados, hacer público y visible el caso. Hablamos mucho con su abogado, él tenía un abogado particular que también intervino en la causa y que lo acompañó todo el tiempo, así que hicimos el acompañamiento desde la entidad en lo que pudimos, que en ese momento era técnico, jurídico, pero también gremial, para que pueda quedarse con el campo, digamos, y seguir produciendo, cosa que llevó un año. Hace un año que él empieza con este conflicto, le declaran una medida de no innovar, es decir que no podría ingresar al campo, ni él ni nadie, digamos, hasta que no se resolviera la situación en la justicia. Por tanto, hace un año que él tenía prohibido por la justicia realizar ninguna medida que cambie la situación del campo, con lo cual no pudo producir, no pudo ejercer su actividad lícita, no pudo hacer uso de su casa, de su campo, de su lugar, y eso le ha traído un perjuicio que, bueno, hoy él está muy contento porque definitivamente la justicia resolvió en su favor, se pudo acreditar la titularidad de la tierra, se pudo acreditar que él es el legítimo poseedor, pero nadie le va a devolver un año sin que él haya podido producir en ese territorio y que él haya podido compartir con su familia ese lugar de trabajo y de vida. Esto es algo que vemos reflejado puntualmente en el caso de Daniel, pero como te dije al comienzo, hay muchos casos en esta situación, muchos productores en esta situación con tenencia precaria de la tierra, en que Federación Agraria, por supuesto, que trata de brindar todo lo que tiene a su alcance, tanto asesoramiento como acompañamiento gremial. En el caso particular que vemos con Daniel, se reflejan un montón de otras situaciones que no tienen que ver necesariamente con usurpación de tierras, pero sí que dejan en desnudo el problema del uso y la tenencia de la tierra en la Argentina,
que tiene que ver con la falta de titularización de los campos en propiedad de los productores que han venido trabajando y desarrollando su actividad por muchísimos años, generación tras generación, pero además de aquellos productores que por diferentes etapas sucesivas, digamos, de las vidas familiares, se van subdividiendo esos campos y no tienen la titularidad de la tierra como corresponde. Ese es un deber que desde la Federación Agraria venimos reclamando e insistiendo en dos cuestiones o en dos puntos esenciales. Por un lado, asegurarle el lugar de trabajo a estos tenedores precarios, a estas personas que no tienen el título de la tierra como correspondería tenerlo, y por otro lado el acceso a la tierra, efectivamente, de aquellas personas que quieren diversificar su producción, agrandar su unidad productiva, diversificarlo en los miembros de la familia en diferentes unidades, y para ello nosotros seguimos trabajando como lo viene haciendo la Federación Agraria desde 1912, que dio origen justamente a este tema, con diferentes matices, pero que da origen a nuestra entidad. Lo seguimos trabajando, y lo último y en lo que estamos luchando y venimos luchando desde el 2015 para este lado, digamos, para esta parte, es justamente en lograr la reglamentación de la Ley de la Agricultura Familiar, que entre otras cosas insistimos y sostenemos con que hay que brindar instrumentos jurídicos, técnicos y económicos para que los productores agropecuarios de la agricultura familiar, sobre todo, que son los que menos acceso tienen justamente a los títulos de tierra, puedan acceder a la titularización de las mismas, y así dejar de ser tenedores precarios de la misma. Pero también insistimos en la reglamentación de la Ley de la Agricultura Familiar, porque además creemos necesaria la conformación de lo que la ley viene a traer, que es el Banco de Tierras, de una reglamentación específica para que esté acreditado, para que sepamos quiénes pueden ser beneficiarios de ese banco de tierras, qué tierras están disponibles en Argentina para hacer una reubicación de las familias de la agricultura familiar, para que efectivamente la agricultura familiar tenga un lugar preponderante en la producción de alimentos para la Argentina y para el mundo. Es una lucha que seguimos dando, que seguimos insistiendo, y que en ese sentido Federación Agraria ha propuesto un proyecto de reglamentación de la ley que esperamos tenga en algún momento un buen tratamiento. La sensación de conformidad, de satisfacción, de alegría, de que un caso de los tantos que hay en el país, los Daniel Ahumada que hay en el país, Daniel Ahumada logra restituir a su propiedad el campo que había sido usurpado hace un poco más de un año y que lamentablemente no podía acceder, y bueno, un proceso judicial que gracias a Dios terminó con un final feliz, con una entidad que no hizo más y un presidente de la entidad que no hizo otra cosa que lo que tiene que hacer, estar abocado al seguimiento de las situaciones de los pequeños y medianos productores y salvaguardar y estar en vigilia de los derechos de cada uno de los productores. Obviamente que cuando uno analiza esta situación donde no tienen titularizada la propiedad, son flancos de este tipo de ataques, de intentos de usurpaciones. Las usurpaciones, siempre lo hemos dicho, no solo vienen de alguno que no tiene propiedad a usurpar una propiedad y tratar de acceder a una gente obviamente de condiciones humildes, sino que a veces al de condiciones humildes, como este caso, le intentan usurpar o violentar la propiedad por parte de gente que tiene un cierto poder económico y un cierto, quizás hasta poder político, y la Federación Agraria siempre está intentando salvaguardar y defender a este tipo de productores. Y hay algo en el mensaje que deja Daniel, que llama a la solidaridad y a defendernos
entre todos los productores, a hacer el ejercicio del gremialismo desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, porque en definitiva de eso se trata, de sentir respeto por los propios y hacer que respeten y que respeten los derechos que tienen los productores, y ojalá en este sentido el Estado, un Estado que tiene una gran falencia en este sentido, que hay una ley de agricultura familiar, de reparación histórica de la agricultura familiar, que fue sancionada, pero que lamentablemente no ha sido reglamentada, y que se necesita inminentemente que sea de carácter urgente esa reglamentación y que venga a dar luz a mucha gente que por situaciones de índole por ahí hasta de posibilidad y de disponibilidad económica, no ha podido regularizar la situación de dominio de la tierra. Y creo que esto bien vale la pena dar luz, porque hay mucha gente en esta misma situación en el país y que vive con esta misma presión de quienes le quieren despojar de lo que tiene, y que sinceramente creo que las políticas de Estado tienen que ir orientadas en ese sentido, a dar tranquilidad, previsibilidad, y que ese tipo de productores definitivamente puedan no acceder porque ya tienen la tierra, pero sí que puedan acceder a la regularización, y que en definitiva nadie pueda violentar sus derechos. Ojalá que esto realmente siente un precedente. Nos pareció muy loable poder mostrarlo, porque es un final feliz, como quien dice, de una situación que a muchos otros, en el anonimato, en el silencio, han sufrido estas situaciones y que lamentablemente los han despojado definitivamente de su propiedad, y creo que en esto todos debemos bregar para que las políticas públicas se consoliden, y que realmente no solo puedan tener el dominio como corresponde, sino que puedan proyectarse, desarrollarse, progresar en las zonas rurales, en los pueblos del interior, gente que ama a la tierra y ama lo que hace, más allá no lo toman como una unidad económica, sino que él lo dice, es un estilo de vida el que tiene el pequeño y mediano productor, el agricultor familiar, y eso es muy valorable, y es lo que hay que preservar, porque esa es algo que no hay muchos libros, es algo que se recibe, es un legado de generación en generación, y que si no luchamos porque haya permanencia, arraigo y trascendencia, lamentablemente lo que nos espera es la concentración y la desaparición de los pequeños y medianos productores. Bueno, la verdad es que en esta situación de un año muy difícil, de pandemia, fue difícil para todos, y obviamente que ha sido un año muy difícil para Daniel, y lo que él relata es un testimonio de vida, las necesidades que tienen para generar el arraigo, para dar esa transferencia y que realmente nuestros hijos puedan continuar y desarrollarse, que hay necesidades
de tener caminos accesibles, de tener conectividad, de tener un vivir digno en cualquier punto del país para poder desarrollarse como corresponde, y las políticas que uno reclama, pero que no solo las reclama, sino que las quiere construir con la política para poder dar esa tranquilidad que necesita el productor, tener, como venimos pidiendo, un fondo de emergencia que esté relacionado en el campo de Daniel, además de todos los avatares que sufrió este año, también padeció el incendio, voraz incendio que tuvieron en el norte cordobés, y los fondos de emergencia nacional son absolutamente insuficientes, y lo que estamos pidiendo es que realmente haya una reconsideración y una actualización de esos fondos para tener un alcance como corresponde, que haya un seguro integral que garantice las inversiones que se hacen, porque todo tiene que ver con todo. Por ahí no han tenido nunca la posibilidad de dinero para hacer la regularización de ese dominio, porque la situación, la adversidad que hay que soportar, un año que no, el Estado está presente cuando tenemos para sacarse su parte, y cuando nos va mal no tenemos a nadie al lado, hace de que nuestra situación sea muy compleja, muy difícil de atravesar, y realmente son momentos para impactar sobre la clase política, sobre el arco político, para que realmente nos sentemos a trabajar y que le demos un porvenir absolutamente distinto, y que tenemos la posibilidad concreta de hacerlo, y que se pueda todas estas familias desarrollar como ellos quieren vivir, y prevalecer ese modo de vida que quieren continuar viviendo.